Muy buenas tardes. Una vez más, el Instituto de Ciencias Teológicas quiere hacerse presente en medio de esta pandemia para que sigamos en comunicación con nuestros alumnos y todos los que nos quieran oír. El Instituto muy entusiasmado siempre para que los seglares, sacerdotes y religiosas tengan espacios para pensar y reflexionar, no podía quedarse sin hacer presente nuestra manera de estar con ellos y ayudando mutuamente en este pensar. Decía Tertuliano, los cristianos somos de ayer y lo llenamos todo. Y ahí se encuentran dos coordenadas que hoy quiero tratar con ustedes, el espacio y el tiempo. Pero sin duda alguna, todo esto para tratar de que nuestra vida moral sea una expresión gozosa, feliz y libre que forje nuestra vida, que forje grandes personalidades, que den entonces al mundo la feliz noticia de que Cristo sigue influyendo en todos y en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en la cultura misma. Pero el obrar moral no es invención de la iglesia o invención de algunos sacerdotes que no tenían otro que hacer más que andar viendo a ver cómo normábamos la vida de los demás, buscando en la opinión de algunos que ese obrar moral se habría coartado porque nos quitaban en la supuesta libertad grandes manifestaciones de una alegría pasajera, efímera, y de unos placeres que no dejaban más que tristeza, desolación y un vacío. Porque la vida moral debe ser la expresión de anclamos nuestra vida en algo firme y sólido. Es lo que la iglesia, ahora sí, la teología cristiana llama las líneas de luz, que pueden ser tantas que ni nos imaginamos. Puede ser la ley del amor, puede ser los 10 mandamientos, puede ser el seguimiento de Cristo, puede ser también las virtudes. Podemos expresar cantidad enorme de ideas luz que cada quien las toma como guía, como faro para poder iluminar su vida y su caminar. Cuando nosotros queremos expresarnos, hoy quiero expresar yo unas 4 ideas luz para que cada quien busque después, sea estas, sea otras, en la Sagrada Escritura, que es realmente la luz, el faro que ilumina toda nuestra vida. La primera, si queremos ver el pensamiento de Cristo cuando vino, ¿cuál fue? Que conociéramos y amáramos al Padre. Vino a enseñarnos una dimensión distinta a como el Antiguo Testamento nos fue preparando. Y conocer al Padre y amarlo supone entonces que conozcamos y amemos más a Jesús, que es el rostro de Dios en nosotros. Para eso se encarnó, para estar junto a nosotros. Y al momento en que ya lo vimos cara a cara, y por referencia a los apóstoles y a los que lo vieron, nos lo transmitieron, entonces todos los que seguimos a Jesús podemos conocer, amar a través de las Escrituras sus palabras y sus hechos, que son los evangelios. Y al momento en que nosotros conocemos y amamos a Jesús, Él nos dirá que vino aquí para hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios significa que todos y cada uno de nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús porque es el ejemplo viviente del amor al Padre y del conocimiento del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien se lo quiera dar a conocer. Vemos pues que es muy diferente que nuestro obrar moral se basa solamente en descubrir el bien y el mal. Sí es eso, pero es nosotros conocer a todo un Dios que es Trinidad y que nos da a conocer sin duda alguna que la vida y el obrar de esta vida
se tiene que acomodar a los consejos precisos y preciosos que nos da nuestro Dios y esas tres divinas personas. Por eso, conocer y amar a Jesús significa conocer y amar a Dios, conocer y amar al Espíritu Santo. Y cuando ya nos vamos envolviendo en esta manifestación de amor, de conocimiento y de cariño, nos enseña la segunda parte del mandamiento de Jesús: amar a nuestros semejantes. ¡Qué cosa tan maravillosa! Todo ser espiritual y corporal, entonces seguimos esta idea luz tan hermosa de conocimiento y de amor. Una segunda línea luz consiste en que nuestra vida debe ser una vida de liberación. Tenemos en el Antiguo Testamento todo un libro y más noticias en los demás libros, el Éxodo, donde Dios se encarga de la liberación de Egipto. El pueblo gemía, esclavizado, con cargas cada día más pesadas, y Dios tiene compasión de su pueblo y le va a dar la liberación. Una libertad que significa escapar de la esclavitud, escapar de una tierra extraña, para ir a la tierra prometida, donde el Señor nos hará mostrar nuestra vida de personas libres, tranquilas, serenas y alegres. ¿Pero a qué debemos esa libertad? No será una libertad que significa hacer uso de mi libre arbitrio a mi antojo, a mi gusto, no, sino que Dios hace una alianza con nosotros. Yo seré su Dios, tú serás mi pueblo. Y ahí está la base de la alianza, porque esta alianza tendrá entonces unos mandamientos que expresan la manera de que Dios nos lleve a tratar a los demás. Estos 10 mandamientos serán entonces una expresión de un respeto tan grande a los demás que nos lleven a querer y a manifestar el amor a Dios, nuestro Padre, que nos ha liberado y que nos sigue liberando por medio de Cristo Jesús. Entonces, conocer a Jesús y amarlo pueden bastar, pero que nos veamos libres en este mundo que nos quiere esclavizar de tantas cosas, nos vemos entonces también con esa libertad de los hijos de Dios, donde la ley sin duda es Cristo, porque Cristo es nuestra fe, es nuestra libertad, es nuestro camino, es nuestra verdad y vida, etc. Otra línea de luz también muy bonita que va a guiar nuestra moral y nuestra vida y nuestro obrar será el seguimiento de Jesús. ¿Cuánto se ha hablado de este seguimiento de Jesús? Por eso no quiero extenderme más en esto. Porque seguir a Jesús será entonces tratar de ser como Él, tener los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Una cuarta línea que quiero presentarles ahora es la nostalgia de la casa del Padre. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, que la pasamos por alguna circunstancia lejos de la casa del Padre porque quisimos buscar otra manera de ser, otra manera de vivir lejos de Dios, entonces nos vemos de pronto la nostalgia. En la casa de mi Padre hay tantas habitaciones, hay tanto que comer, y yo aquí muero del Padre. Volveré y le diré a mi Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame al menos como uno de tus siervos. Pues el Padre siempre nos dirá: calla, calla, no sabes. Lo que importa es que has vuelto a tu casa. Hagamos fiesta. Y se hace la fiesta. Eso será entonces para el que peca la manera de pensar que Dios siempre lo estará esperando. Nos imaginamos al Padre como en una terraza, oteando el horizonte para ver cuándo vuelve su Hijo. No triunfante, porque el mundo jamás le dará el gozo, la alegría, sino verlo todo destrozado, todo derrotado, todo avergonzado, porque quiso encontrar una solución lejos de la casa paterna. 4 momentos muy importantes. Vemos entonces cómo Israel al final de la vida antes de Cristo centró en 2 cosas su vida: la ley y el templo. Y con ello quería entonces alcanzar la felicidad.
cumplir la ley, los 10 mandamientos que después se fueron en su explicación hasta convertirse en 613 mandamientos o prescripciones. Si con 10 ya nos anda, ahora con 613, ¿cómo nos irá a ir? Por eso, pues se fue haciendo una especie de casta de la gente que conocía la ley y sabía su aplicación y su vivencia. O tener que ir al templo a ofrecer ofrendas y sacrificios. La ley ciertamente nos indica el camino de la vida, pero no da la vida. La ley es un diagnóstico del mal, pero no es terapéutica del bien. Por consiguiente, tenemos que repensar muy bien que la ley de Dios es ayuda, es liberación. Pero nuestra vida y nuestro obrar deben de ser un parecernos a Jesús para amar al Padre y gozar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que sacamos aquí de todo eso es que no se puede vivir aislado del pasado. Se tiene que vivir con gusto el presente. Y tenemos que ver con gracia el futuro. El hombre quiere decir que no es un hombre que es independiente, que es aislado, que es autónomo. No. Hay 5 coordenadas antropológicas del obrar moral. Y dentro de este obrar moral, sin duda alguna, son manifestaciones coordenadas, como dice la palabra, que van dando a cada uno el poder situar a la persona. Porque de esas coordenadas podemos concluir qué se manifiestan, qué influyen, qué hacen presión o no presión, ayudan o estorban al obrar moral, para que el hombre haga el bien y se aparte del mal, que en definitiva es lo que queremos expresar en ese obrar moral. Entonces, cuando nosotros estamos viendo ya esta manifestación, vemos el pasado. ¿Cuántas veces el pasado es un sufrimiento si es que no lo viví bien? Si es que no decidí bien. Si es que me doy cuenta a través de un acto reflexivo donde yo me interiorizo, me doy cuenta que hubo muchas ocasiones en que mis decisiones no fueron las correctas, las adecuadas. Y ese pasado, del cual no me puedo aislar, ¿cómo la gente quisiera olvidarlo? A uno como sacerdote, la gente, Padre, ¿cómo olvidar el pasado? Padre, ¿cómo olvidar aquellos hechos que hice que me molestan día con día? ¿Cómo de pronto los pecados o las acciones malas pasan los años y las personas ya adultas o ancianas de pronto les brinca el pecado? Porque ahí estuvo agazapado, como una serpiente enroscada, como un gato acurrucado, que en un momento dado brinca, salta y me rasga toda mi interioridad y me recuerda, tú hiciste esto, y no has sabido encontrar la manera de poderte aislar de ese pasado. Cuando uno analiza el pasado, tiene que darse uno cuenta de que lo que hicimos, ya lo hicimos, bueno o malo. Lo bueno nos da tranquilidad, nos da serenidad, nos da gozo. Perdón. Lo malo, tenemos que buscar 2 cosas muy importantes. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a los demás, pedir perdón o perdonarme a mí mismo. Sin estas 3 dimensiones, qué difícil será que el pasado sea fructífero. En una palabra, ¿qué podemos decir del pasado? El pasado es experiencia para no repetir los errores. El pasado es oportunidad de crecer en las virtudes, de tomar principios y vivir valores. Cuando cada uno va haciendo la manifestación concreta de esto, ve que el pasado es positivo. Y si es positivo, quiere decir que todos y cada uno de nosotros podemos asumir nuestro pasado, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos transformar. Y nos da el paso para el presente. El presente se manifiesta entonces como la grandísima oportunidad para poder saborear que nuestra vida
es el fruto de las decisiones que tomamos. No solamente del pasado como vimos, sino del presente. Yo puedo tomar la experiencia, mi historia, mi vida, analizarla y decir, voy a ser diferente. Voy a tomar decisiones concretas. Voy a vivir con sabias y prudentes decisiones. Voy a forjar una personalidad que me haga saborear el trato con los demás. Hacerme una maravillosa persona, no para ser alabado, no para ser solamente querido, sino para vivir una vida plenamente humana, feliz y libre. Y el presente se vuelve entonces la magnífica oportunidad de forjarme de una manera mejor. Y esto nos lleva al futuro. Quiere decir que en mi presente yo no soy una persona acabada. No soy alguien que tiene que decir, ya no puedo más, hasta aquí llegué. No. El límite de nuestro crecimiento, el límite de nuestro futuro es la muerte. Al tiempo que esperamos, ahí ya no podemos crecer más, porque ahí se acaba nuestro futuro. Pero el futuro mientras se llena de esperanza, se llena de alegría, porque voy a forjar entonces yo mi persona en unión con los demás, en unión con Dios y feliz conmigo mismo. Y se hace entonces la persona madura, una persona que sabe entender y comprender que todo es progreso, todo es crecimiento, todo es sabiduría, todo es manifestarnos con ese gozo de saber compartir lo que somos y saber aceptar lo que son los demás. Y aquí entra lo que queremos empezar ahora nosotros. Cuando vemos nosotros nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, parecería como que estamos aislados, como que no influye más que lo que decidimos o lo que los demás deciden de nosotros. No, sino que hay unas coordenadas antropológicas de la moral que le decía son 5: espacio, tiempo, grupo, sexualidad y carácter. Y esto influye en nuestra vida, influye en nuestro obrar moral. Hoy solamente vamos a distinguirnos con 2, porque no acabaríamos, hoy es tan extenso el campo, y vamos a dedicarnos al espacio y el tiempo. Porque esto, sin duda alguna, nos va a dar también la capacidad de conocernos más, de comprendernos más y de saborear las cosas como son, en el ambiente en que son y en el tiempo en que estamos. Comenzamos con el espacio geográfico. Lo primero que descubrimos es que vivimos en el cosmos. Vivimos en un planeta, que somos parte de él. Y que este planeta se nos manifiesta extenso, casi vivo, y que influye sobre nosotros. Lo primero que vemos que influye en nuestra manera de ser, de pensar y de obrar es el espacio geográfico. ¿Cuántas cosas le pasan a la gente por vivir en X lugar? Fíjense, una vez fui al norte de Jalisco a dar una charla acerca de la moral. Y al momento de analizar los pecados, decía uno de los padres, yo vengo a descubrir que los pecados más grandes de aquí del campo, de los pueblos, son nada en comparación con los pecados más chicos de la ciudad. Nos ganan casi un 300% los pecados de la ciudad. Influye el espacio geográfico. No es lo mismo una persona que vive en la montaña, en la sierra, que una persona que vive en la costa. No es lo mismo. Cada uno de nosotros ve la diferencia que se encuentra en esa gente de la sierra, más recios, vestidos, cuidándose del frío, buscando el trabajo por sacarle provecho a la tierra. El trato entre ellos es mucho más agradable y mucho más fino porque se ven muy de vez en cuando los que viven en los ranchos. En los pueblos chicos también toda la gente se conoce, se ayuda y por conocerse se ven todos limitados en su comportamiento, en su obrar. Me decía una señora, me da miedo que mi marido vaya a la ciudad porque aquí todos lo conocen y no le hacen caso. Pero en la ciudad, ¿quién lo conoce? No, hombre, se suelta el gallo, decía. Curioso. En cambio, en la costa, las cosas son tan diferentes. Pongo nomás un ejemplo, el vivir, el vestir.
En la sierra, en tiempos de fríos, ¿quién anda en calzoncillos? ¿Quién anda en camiseta? Nadie. Solamente una gente que esté mal de la cabeza. Había por allí en un pueblito una persona que en tiempos de fríos salía con una manguera en calzoncillos y en camiseta corta y salía con un abanico y decía, ¡ah, qué calorón! Por darle la contra a la gente. Pero no es así. En cambio usted va a la costa y el vestir, toda la gente con qué? Vestidos ligeros, toda la gente con short, toda la gente de una expresión diferente. La gente toma sus cervezas y con mucho porque hay mucho calor. La gente pone en la playa casi sin nada y la gente no se fija mucho. ¿Por qué? Porque es la manera de ser de la costa. La gente es más abierta, más viva, se vive de una manera un poquito más libre en el sentido de comer más, de vivir más. Una vez un señor vendió sus 2 casitas en el pueblito y le dije, oye, ¿por qué no se queda usted con las tierras que le toca de parte del gobierno? No, ¿para qué? Me meto al mar y en un momento saco para comer ese día y el día siguiente. En cambio en la sierra usted tiene que hacer las cosas diferentes. No es lo mismo vivir en un ranchito, en un pueblito, que en la gran ciudad o en la gran megalópoli. No es lo mismo. Los que se portan bien en el lugar chico, en cuanto llegan a la ciudad, empiezan a cambiar su actitud. Los que se portan bien aquí en México, en cuanto pasan la frontera, se portan mejor al llegar a Estados Unidos. Es curioso. Los que aquí, por ejemplo, en la vida religiosa eran muy llenos de ir a misa, de ir a sus rezos, pasan la frontera y de pronto ya no rezan porque van a las iglesias y hablan otro idioma, otra manera de ser. Cuenta mucho la configuración geográfica. No es lo mismo el norte, el centro, el sur. No es lo mismo el trópico que el Ecuador. Fíjense, una vez me invitaron los africanos a una misa allá en Roma. Y al llegar, voy viendo al obispo con un tocado en lugar de mitra, un tocado de plumas hermosísimo, un vestido, un ornamento, por no decir vestido, un ornamento precioso, bordado, con unas flores magníficas, que hasta Lola Beltrán se moriría de envidia por verle ese traje. Y no empezó la misa con ese ritmo tan sabroso, tan bonito, que todos, sacerdotes y el obispo, bailando con una manera simpática, tranquila, alegre de festejar el encuentro con Dios. Aquí cuando hacemos eso, nuestra configuración geográfica no nos deja. Si queremos nosotros ver también cómo influye la configuración geográfica, comparemos nomás 2 países, Rusia y África, por hacer En África, la gente al tiempo que nace, ¿ustedes creen que la van a envolver en muchos pañales? No, hombre, no la envuelven en nada. Va creciendo y también vive tranquilamente bien, muy suelta de vestido, muy suelta de manera. Por eso sus bailes, ¿qué son? Amenos, vivos, alegres, con todo el cuerpo en movimiento. En cambio, en Rusia, los niños que nacen, ¿cómo los traen? Envueltos, bien envueltos, no a la pura cabecita. No pueden mover ni brazos ni piernas porque pues, el frío es grande. Estoy hablando en general, ¿verdad? Entonces, vean sus bailables. Muy serios, muy secos, casi más mueven las piernas, pero el cuerpo de arriba muy poco lo mueven. ¿Por qué? Porque es su configuración geográfica lo que los hace vivir así. Entonces, ¿qué otra cosa influye en la persona humana? El clima. No nomás el lugar, el clima. Todos sabemos que tenemos 4 estaciones. ¿Y qué diferente es el comportamiento de las 4 estaciones? Aquí en nuestra Guadalajara, que se caracterizaba por tener un ambiente muy tranquilo y muy sereno en las 4 estaciones, ahora ya no es tan a gusto, pero más o menos vemos el tiempo de calores, el tiempo de fríos, el tiempo templado, y cuenta mucho el clima. La gente en tiempo de calores busca más salir de las casas, convivir más fuera, tomar más bebidas. El trato se vuelve mucho más inquietante porque hay que buscar salir a los amigos porque no aguantan el calor de la casa. Vemos en esta pandemia cuánta gente sufrió por estar encerrada en la casa.
No amigos, no convivencias, no cenas, no comidas, no cines. ¿Y cuántos problemas nos hicieron? ¿Cuánta gente sí se vio muy bien, como no, descubrieron los valores de la familia? Pero cuánta gente no entraron en crisis precisamente por estar conviviendo en un clima tan diferente como fue marcarnos desde marzo hasta este mes de septiembre y octubre que estamos empezando, en que el clima influye muchísimo en nuestro comportamiento. Cómo la gente duerme más en tiempos de frío, más a gusto, más arropado. Cómo es más inquieta en tiempos de calores. ¿Por qué? Porque el mismo calor nos despierta. El clima cuenta mucho. Pero también cuenta la vegetación. No es lo mismo la selva que el desierto. No es lo mismo la sierra que el semidesierto. No es lo mismo los lugares donde se producen las cosas con felicidad o facilidad que los lugares donde cuesta tanto trabajo hacer. Fíjense, aquí Guadalajara está muy cerca al menos de dos lugares que eran preciosísimos para el cultivo. El Valle de Zapopan y el Valle de Toluquilla. El Valle de Zapopan llegó a distinguirse por dar unas milpas que daban hasta 2 mazorcas grandes, con unos granotes de maíz sabrosísimos. Ahí se hacía la feria del maíz. Y la gente iba a gozar precisamente el comer esas mazorcas tan sabrosas. Lo mismo, digamos, Toluquilla, porque con tanta agua y tierras tan buenas. En cambio, vayan ustedes para el norte de Jalisco, Todatiche, donde yo estuve un año. Así las mazorquitas, con unos cuantos granitos. Y qué trabajo cuesta porque la lluvia es poca. Y qué cuidados hay que ponerle para que no se vaya la milpa a caer porque las sequías son grandes. Cuenta mucho la vegetación. Hay partes que solo nacen las cosas. Hay partes que hay que cuidar con mucho cuidado todas las cosas también. Bien, también la alimentación, que cuenta mucho. ¿Cuántas manifestaciones de gozo da el comer? Sin duda alguna, son de los gozos de la vida. Comer y comer bien. Por eso hay tanta variedad en tantos países, en tantas culturas, en tantas maneras de ser. No es lo mismo que vaya usted a comer a Italia que vaya a comer usted a Alemania. No es lo mismo que coma aquí en México a que coma en Estados Unidos, en Canadá o en Alaska. No es lo mismo que coma aquí usted en el centro de Jalisco a que coma las carnes sabrosas y el cabrito del norte de Monterrey, el norte de la República. Y por eso la gente cambia también por la alimentación. ¿Quién no sufrió cuando hace años, en los años 60, 70, veíamos algunos países de África en que la gente, por ejemplo, de Biafra, que fueron los niños más famosos, puro pellejito con hueso? ¿Cómo contaba la alimentación? ¿Cómo le pedimos a esa gente que tiene hambre y que no tiene apenas ni para comer, que se ponga a estudiar, que se ponga a pensar, que se ponga a gozar la vida, si apenas tiene para sobrevivir? ¿Cuánta gente no vimos que emigraba precisamente porque no tenía la capacidad su tierra de producir lo que apenas podían comer? ¿Cuántos lugares aquí de nosotros que estaban muy aislados, iba usted a comer con ellos y le daban la sopa sin jitomate y sin cebolla porque no había en ese lugar, o no se les ocurría sembrar una cebollita y unos jitomates? ¿Cuánta gente veíamos que tiraba mucha comida porque le sobraba? ¿Y cuántos lugares no tenían ni siquiera nada más que comerse lo que apenas podían? Recuerdo una anécdota que leí en una de esas revistas de la India, en un lugar en que parecía mucha hambre. La gente le pedía que les diera algo de comer. Una señora comenzó a pelar una naranja y aventó las cáscaras por la ventana. Y la gente juntaba las cáscaras y le decía, gracias, gracias, porque compartió su naranja con nosotros. Era una maravilla para ellos comerse las cáscaras de naranja. ¿Cuántas situaciones da entonces la alimentación? ¿Cómo la gente que no come se puede comportar bien en su austeridad y también se puede comportar mal porque va hasta el robo, al asesinato con tal de conseguir para comer? ¿Cuánta gente que come muy bien puede pecar hasta de gula por el comer, por el beber? Y su comportamiento se pone también muy diferente en el bien y en el mal porque influye mucho lo que come.
¿Qué más? Cuenta mucho también lo cultural, el comportamiento humano, el espacio geográfico que lleva a la cultura. No puede uno dejar de pensar, por ejemplo, en la música. Aquí en Guadalajara, con cuánto trabajo de vez en cuando y en los años se nos dan 2 o 3 óperas, donde sí, el teatro de Degollado se llena. Pero la inmensa mayoría no tiene capacidad de ir a ver esa cultura. ¿Por qué? Por el precio, por el espacio, por la manera de ser. Pero, sin embargo, influye mucho la manera cultural de la vida. Cuántas cuestiones se ven aquí en las ciudades tan bonitas, tan interesantes, de diversión, de esparcimiento, de parques, de edificios, de fachadas arquitectónicas, de templos hermosos, preciosos, de la manera de saborear la música, el arte, las pinturas en los museos, la manera de expresión en que se viven en las plazas, con sus kioscos, con sus bancas, con su manera de ser, la música, los mariachis, las orquestas, las bandas, los grupos, las personas solas que van por el camino, cuenta mucho. En un pueblito, en un rancho, ¿cuándo ven eso? Nunca. Si no ven el mar, si no ven ni siquiera Chapala, van a saborear la manera de ser, de vivir. Una vez me contaba un señor, dice, ay padre, me empezó a gustar la música clásica, especialmente las arias cantadas por las mujeres y por los hombres. Y fui con mi familia y le puse un aria de la María Callas, imagínense nomás esa cantante famosísima. Y volteé con mi hijo y le dije, hijo, ¿qué te pareció el canto de esta mujer? Yo pensé que decirme, ay papá, qué cosa, ay papá, parece que le están apretando el pescuezo. Eso, la cultura no le había dado a este pobre muchacho para más. Lo cultural cuenta mucho. La manera de vestir. Aquí hay modas. En otros lugares no hay modas. Y ahora por la televisión algo más hay de contagio, de visión, de participar en la vida cultural. ¿Qué más? Lo social. Lo social. La educación en el trato social cuenta mucho. Las escuelas, las universidades. ¿Quién no ha vivido cuando va a un pueblo chico? Y no quiere decir que sean, no, son penosos, son vergonzosos, en que le dice la gente a los niños, hijo, saluda al Señor, saluda al Padre. Y los chiquillos se ponen todos avergonzados, no quieren saludar, no saben saludar. En cambio, en estas sociedades nuestras, en que tiene la gente estudio, en que tiene cultura, en que tiene la sociabilidad, porque tiene mucha frecuencia de amistades, la gente es fácil. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo vive bien? Un día me tocó ir con una familia y el niño estaba en una planta muy bonita, de un niño que llegó a visitar la familia también. Y dice el papá, mira hijo, qué planta tan maravillosa. Y dice el muchacho, sí papá, es fenomenal, es única, es sensacional. Es fantástica. El papá admirado. Hijo, ¿dónde aprendiste todo eso? En la televisión. Aprendió a distinguir que lo social puede expresarse de diversa manera y lo hace uno correctamente bien. Influye todo eso en el comportamiento social. Los pecados de la gente rica son muy diferentes a los pecados de la gente de clase media y a los pecados de la clase que decimos nosotros baja. Son muy diferentes porque la sociedad influye. Ve uno a una gente un poquito vestida rara allá por Providencia, por Ladrón de Guevara, y dice uno, ay, ¿qué andará haciendo? Cree uno que es ladrón, y no. Es gente que va pasando. Hay otros que sí van a eso, pero cuenta mucho. Cuenta mucho también los ladrones de cuello blanco, que los ladrones que ni para camisa alcanzan. Cuenta mucho lo social. Pero también, sin duda alguna, cuenta mucho lo nacional. Lo nacional hace a las personas más verdaderas, de un comportamiento diferente, de una manera de ser en que se visten bien. Dicen que los españoles defienden mucho la valentía, el coraje, la manera de ser ellos. Los italianos, el arte. Los alemanes, la rectitud, la verdad sobre todo. Los franceses, la elegancia en el hablar.
¿Y cuántos países se distinguen por la mentira, por la manera de no manifestarse concretamente bien? Porque su manera de ser los delata. Una vez me tocó en la frontera pasando ahí por Tijuana, en que pasó una señora y le dice el de la aduana: señora, ¿trae usted fruta? ¿Trae usted carnes? ¿Trae usted alimentos? No, señor. Su pasaporte. Y al tiempo que abre la bolsa, un olor a guayabas, que dije: ay, pobre señora, la van a devolver ahorita, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el inmigrante Nicolás se dio y pasó la señora. Al tiempo que pasamos ya los dos, dice: me los hice tontos, traigo guayabas y no les dije. Sí, esa es esencia de nosotros. En cambio, en otros países la verdad se dice y se habla y se defiende y tope donde tope. Y la gente cree lo que se dice ahí. Lo político también cuenta mucho. Más brevemente, no es lo mismo estar viviendo uno en un país imperialista que en un país socialista, que en un país que tiene dictadura, que en un país que tiene república. Cada quien ustedes saquen las conclusiones de cada quien. Lo mismo lo religioso. ¿Ya? Solamente acoto, si ponemos más ejemplo, que el tiempo ya se está yendo mucho. Lo religioso, no es lo mismo ser uno judío que ser uno protestante, que ser uno católico. Vivimos de manera diferente. Y cada quien con sus éxitos, con sus verdades, con sus mentiras, con su manera de ser. Y cuando se descubren esas cosas, dicen uno: ah, caramba, ¿vive coherentemente o no vive coherentemente? Cuenta mucho la verdad moral. A mí qué pena me da cuando en la televisión veo cuando toman a algún asesino o algún narcotraficante que tiene unos cristotes así grandotes aquí. Qué pena da. ¿Se acuerda uno de la poesía aquella? En los tiempos de bárbaras naciones colgaban de la cruz a los ladrones. En los tiempos modernos de las luces, de los ladrones cuélganse las cruces. Ven entonces, queridos hermanos y oyentes, y que cuenta mucho el espacio. Influye en la moral. Uno puede ubicar a la persona según cuesta uno de los estratos que hemos visto. Pasamos al tiempo. El tiempo, sin duda alguna, cuenta también mucho. Y ahí en general podemos expresar la visión del tiempo en dos frases. Carpe diem, goza el día, y el kairos, aprovecha la oportunidad. En la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ahí se expresa de una manera maravillosa el carpe diem. Se invita a esos jóvenes de la escuela a que vivan la vida casi sin ninguna limitación. Aproveche el tiempo, aproveche el día. Que se expresa de antiguo: joven, goza, bebe, date a la buena vida. Y se olvidan de la última parte, que decía: nomás acuérdate que tienes que dar cuentas a Dios de tu proceder. Aquel rico que tuvo cosecha maravillosa, ¿qué se dijo a sí mismo? Ahora sí, alma mía, goza, bebe, date a la buena vida. ¿Qué le dijo Dios? Insensato, esta noche vas a morir. ¿Y para quién serán todos tus bienes? El carpe diem entonces se manifiesta como un llegarse uno al placer, pero sin tener que dar cuentas a Dios. En cambio, el kairos, ese nos dice: aprovecha el tiempo presente para tu salvación. Y es verdad. Si queremos ser así estrictos, no tenemos más tiempo para salvarnos que el que ahorita estamos viviendo. Si queremos retardar nuestra decisión de ser mejores para mañana, pasado, para dentro de un mes, de un año, es posible que no podamos vivir con tranquilidad o no lleguemos a ese tiempo. Me ha pasado a mí gente que en la mañana va y se confiesa, en la tarde ya murió. Me ha tocado gente que voy y no quiere confesarse. Yo le hablo, padre, después, y al rato no tiene tiempo de hablar, ni a mí ni a nadie. No tenemos más que el tiempo presente. Ocupamos no retardar entonces nuestra conversión, nuestra manifestación. El tiempo cuenta. Pero el tiempo también tiene una manera de expresarse, de manifestarse. Primero, en el tiempo tenemos historia. No somos aislados. Nos debemos a tradiciones, nos debemos a nuestros antepasados,
nos debemos también a todo lo que ellos fueron tejiendo y fueron tejiendo en nosotros. ¿Cómo dependemos cada uno de nosotros de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra escuela, de nuestro barrio, de nuestra parroquia? Cuenta mucho. Tenemos esa historia. Pero hay historias que se distinguen, no va a ser más que esto. Por ejemplo, está la era axial, que Karl Jasper nos manifestó de una manera genial. Dice, hay tiempos, hay épocas, hay partes de la historia que se distinguen de las demás. Y él habla que en toda la historia de la humanidad ha habido una era axial que va del año 800 al 200 antes de Cristo y que se dio en los paralelos del 40 al 20. Y analiza uno y es verdad. Nomás voy a nombrar así rápidamente los personajes que dieron en aquel tiempo. Buda, Lao Tse, Mosí, Mahavira, Confucio, Platón, Parménides, Tales de Mileto, Zoroastro, Zaratustra, Sócrates, Pitágoras, Heráclito, Homero, Aristóteles, Alejandro el Magno. Dentro del ambiente de Israel, Elías, Isaías, Jeremías, Tucídides, Hipócrates han marcado la historia de tal manera que mucho de su pensamiento sigue influyendo aún ahora todavía. ¿Qué época, qué vida, qué manera de ser, qué manera de pensar? ¿Cómo fue posible que estas civilizaciones que se dispensaron en China, en la India, en Persia, en Grecia, en Israel y después, ya fuera de la época, en Roma, influyen tanto que siguen siendo una expresión concreta de nuestra historia? En pensamiento, en pinturas, en esculturas, en todo lo que ustedes quieren imaginarse, fue una época que fue más fantástica. Pero el tiempo también es limitado. Ya vimos, tenemos pasado, presente y futuro. Quiero indicar más una pequeña acotación del futuro. Ya el pasado ya vimos un poquito, presente también. Si hasta ahorita más o menos hemos sido morales, hemos tenido verdades concretas, hemos tenido principios, hemos tenido virtudes y valores, el futuro, quién sabe qué nos espera. Están los cambios, estamos en una época de transformación, en que basta con decir que nos manifestamos por medio de algoritmos, dicen, que van a medir juntamente con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y nuestra manera de ser, que los demás o algún grupo de gente que se adelantó mucho en el pensamiento puedan influir hasta en nuestro comportamiento, hasta en nuestras decisiones, hasta en nuestra manera de ser. Hasta ahorita nos decíamos, yo tengo libre arbitrio, yo decido, yo tengo mi libertad, yo hago el bien y el mal como quiero. Pero podrán esta gente hacernos e influirnos de tal manera que tengamos que atenernos a que ellos hagan un poquito de algoritmo en nosotros, juntamente con esas emociones y sentimientos, para manipularnos. Nomás, ¿qué son los algoritmos? Es un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Y eso queda siempre fuera de nosotros y al alcance de nosotros. Es interesante algún día tener que tocar más este tema porque se abre un panorama en que nuestra moral va a haber sacudida de tantas cosas que sabrá Dios qué podemos ver. Si ya se habla ahora de posverdad, si ya se habla ahora de que la vida no tiene que tener siquiera verdades, sino que son la verdad que cada quien quiera tener, imagínense. Pero la vida es un acontecimiento dichoso en que cada uno de nosotros se tiene que manifestar como un acontecimiento fantástico para los demás. O menos hay que creer en nosotros eso. Que al tiempo que nosotros nacimos, hemos llegado a en este mundo no para ser una amenaza del mundo, sino para hacer mejor a este mundo. Y aquí es donde cada quien tiene que ver y aprovechar el tiempo para que este tiempo que es limitado, este tiempo que es un acontecimiento, puedan decir que tu vida fue algo maravilloso para este mundo, un buen acontecimiento, y que no fuiste un gato que pasó en las sombras casi sin hacer ruido. No, que seamos como un Señor que pasó haciendo el bien. También que digan de nosotros, pasó haciendo el bien.
Pero también nuestra vida es, dentro del tiempo, un drama, donde cada quien queremos que el tiempo sea para nosotros la oportunidad de ser el actor principal, o al menos secundario, pero principal. Pero si no nos preparamos nosotros en el tiempo para tener una fuerte personalidad, lo más de las veces seremos sombras en las películas que nomás pasamos de un lado para otro y no tenemos ninguna decisión concreta. Es un drama en el cual día con día tenemos que manifestarnos de una manera práctica y viva. Yo resumo esto en una frase: cuando tú naciste, tú llorabas y todos reían. Vive de tal modo que cuando tú te mueras, tú te rías y todos lloren. Es el drama de la vida, el drama de la muerte. Pero también la vida cuenta mucho y la vida moral cuenta mucho de la edad. No son lo mismo las virtudes y los pecados de un niño, o de un adolescente, o de un joven, o de una persona madura, o de una persona anciana. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que saborear y pensar que la vida tendría que ser un crecimiento en cuanto a la vida moral? Que si los pecados de la vida del niño, de la adolescencia, de los jóvenes se hicieron, fue porque no teníamos experiencia, porque no sabíamos. Y qué triste ver a una persona grande o madura o anciana que siga cometiendo hasta pecados más raros propio de esa edad que los de la niñez. Por eso ocupamos nosotros de pensar que la edad cuenta mucho para nuestra vida, el tiempo, aprovechar el tiempo. Pero también, sin duda alguna, es la diversidad. El caso más concreto son, por ejemplo, dos gemelos, que son igualitos del cuerpo, igualitos en su manera de ver, de expresarse, pero su comportamiento puede ser diferente. Uno puede ser bueno, pero puede ser malo. O los dos buenos, o los dos malos. O una combinación en tiempo de uno y de otro. A veces uno se hace bueno y se hace malo el otro. Una vez una mujer buena le dijeron: oye, escribe tu vida porque nos gusta mucho tu manera de ser. Y de pronto comenzó a portarse mal. No estaba madura. Le dijeron: ¿por qué pasa que te empieza a portar mal? Es que empecé a escribir mi libro y estaba tan enfadoso que dije: voy a portarme mal para poder tener algo interesante que contar. No estaba madura. En lugar de crecer en esa manifestación concreta, no, hay diversidad. Hay diversidad entonces en las maneras de presentarse, de obrar, de caminar, de sentir las cosas. Como ven, aquí tenemos entonces ya capacidad de poder juntar espacio y tiempo y podemos decir que nuestra vida con nuestro pensamiento y nuestras decisiones es ver el pasado. Y entonces, si lo vemos en cuanto a virtudes, hay que crecer. Si lo vemos en cuanto a los pecados o errores o defectos, tenemos que decir: en la vida pasada tuve yo muchas oportunidades de poder ser diferente. Tuve que escoger. Escogí lo que no debía. ¿Qué tengo que hacer? Ya sé lo que tengo que hacer y ya sé lo que no tengo que hacer. Entonces, quiere decir que la vida moral se puede expresar de esta manera. Tengo una historia, pasado. Sé lo que tengo que hacer y no tengo que hacer, presente. Tengo que hacer entonces lo que me lleve a la salvación, futuro, escatología. 3 últimas ideas quiero expresar aquí nomás. El presente debe curar nuestro pasado. Yo los invito a que dejen de sufrir por su pasado. Son equivocaciones, son errores, son pecados. Fuimos rebeldes con Dios, no le obedecimos, no hicimos su voluntad. Nos portamos mal con nuestros semejantes. Bueno, cúrate. No sigas con esa enfermedad. No escarbes la herida. Es decir, el presente debe curar nuestro pasado. Segundo, el tiempo es formador. El tiempo es creador. Si hasta ahorita tú fuiste causa de muchas cosas que te hicieron o que tú hiciste y que no te forjaron bien y que no te crearon bien, no te la pases echando la culpa a los demás.
Empieza a cambiar, transfórmate, créate a ti mismo. Sabes muy bien cómo tienes que hacerlo. Y si no, pregunta. Y si no, estudia. Y si no, junta con alguien que te aliente, que te lleve. Pero sé parte de un tiempo formador y creador. Y por último, saber que el tiempo no regresa. 3 cosas no regresan: las palabras que dijimos, el tiempo y las oportunidades. Aprovecha el tiempo para que el Señor que te llama a forjar una fuerte personalidad sea para ti la ocasión de amarlo y servirlo mejor. Por consiguiente, les deseamos aquí de parte del Instituto que tengan la capacidad de forjarse en el espacio y en el tiempo para ser personas mejores y un día todos juntos gozar el banquete en el cielo. Muchas gracias.